Ana María, es un gusto saludarte. Te habla Alejandra Orá desde Atlanta. Y quisiera preguntarte sobre la diferencia de esta futura renuncia el próximo 28 de febrero en comparación a las 4 anteriores que ha tenido el Vaticano. El Papa Benedicto XVI sería el cuarto pontífice en renunciar a su cargo. ¿Cuál sería la diferencia de esta renuncia que ocurre en el 2013 a las últimas, que la última fue precisamente en 1415? Bueno, hay varias condiciones distintas, es decir, la de Celestino V, él era un monje y fue elegido de alguna manera por los conflictos internos y la necesidad de buscar a alguien y por una mundanización que se había dado entre muchos de los elementos que estaban en el Vaticano, y se busca a alguien que sea realmente muy espiritual. Pero entonces esa persona tan espiritual tampoco se sintió que no era capaz de llevar un gobierno como era el del papado. En el caso de Gregorio XII, fue cuando el problema del cisma de Aviñón, cuando había en ese momento 3 papas. Entonces él renuncia para que se elija un nuevo papa. Esa fue la relación. Después, otro hecho también interesante que hubo en la historia fue cuando Napoleón puso preso a Pío VI y Pío VII y pidió una abdicación. Pero entonces esa no se consideró válida porque fue contra la voluntad, obviamente, de él. Ana María, pero perdón que la interrumpa, pero ¿no le parece que es un contraste muy fuerte? Por supuesto, lo comentábamos hace un momento. El Papa Juan Pablo II estuvo casi una década muy delicado de salud, se mantuvo en el pontificado, y ahora Benedicto XVI de alguna manera lo había dejado entrever, lo había dicho que él estaría dispuesto a renunciar si su salud no se lo permitiera, y o anuncia que dejará el trono de San Pedro a partir de finales de este mes. Es un contraste tremendo, ¿no? Sí, evidentemente es un contraste y una manera de la forma como él piensa que deben llevarse los asuntos de la Iglesia en ese sentido, y por eso decía, él humaniza, no muestra el Papa como una persona que tiene, es decir, como que a veces hay una muestra que los papas están tan por fuera que no tienen nada que ver con los demás seres humanos. Entonces, en ese sentido me parece que hay una humanización de la posición. Y por otro lado, me parece también que esa diferencia es que en varias cosas él ha hecho, cada uno ha llevado el cargo, sea según su personalidad. ¿De acuerdo? Son personalidades también muy diferentes, la de Juan Pablo II y la de Benedicto XVI. Ana María, en muchas cosas coinciden en esta forma de ver la Iglesia, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que él da una muestra también de mucho valor, porque hay que tener mucho valor para dejar ese poder. Sin lugar a dudas. Ana María, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estaremos en contacto durante el transcurso del día, Ana María, desde la ciudad de Miami. Ahora nos enlazamos en vivo desde la Ciudad de México con Rodrigo Guerra, vía telefónica. Él es el director del Centro de Investigación Social. Un gusto saludarte, Rodrigo. Quisiera comenzar preguntándote sobre una de las palabras que se está escuchando en estos momentos más después de la renuncia, esta reunión de los cardenales, conocida como la cónclave. ¿Por qué se llama cónclave? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es lo que indica hacia los cardenales? Sí, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Cónclave significa bajo llave. Tanto en la antigüedad como en la época contemporánea, cada vez que se reúnen los cardenales para elegir papa, se encierran bajo llave y procede una votación secreta hasta elegir el nuevo pontífice. Esta reunión es muy importante, es una reunión en donde la Iglesia Católica afirma que se invoca al Espíritu Santo para que él sea, a través de los votantes, quien escoja al nuevo papa. ¿Cómo ocurre la selección de un nuevo papa, Rodrigo? ¿Nos podría explicar un poco? Sí, los métodos de selección han ido variando en la historia. Papa Juan Pablo II elaboró un nuevo reglamento para la elección de pontífice, y lo que se realiza es primero una convocatoria a todos los obispos cardenales del mundo. Todos deben de asistir,
salvo los que por causa grave no lo puedan hacer, o aquellos que hayan llegado a una edad superior, si no lo recuerdo, de 80 años. Se asiste y se hace primero una reunión de oración muy importante, invocando al Espíritu Santo, se celebra la misa y posteriormente se procede a iniciar el proceso de votaciones. ¿Qué tipo de cualidades? Perdón, ¿qué tipo de cualidades se buscan para elegir a quién será papa entre los cardenales? Sí, más que haber una especie de checklist o de elenco de cualidades, lo que se hace primero es que se invita a alguno de los cardenales que se considere que tiene una mayor perspectiva global sobre la situación de la Iglesia, a uno o a varios, a que den una serie de reflexiones sobre la situación de la sociedad y de la Iglesia a nivel mundial. Entonces, de esta manera un poco son 2 o 3 intervenciones para sensibilizar a los cardenales respecto del perfil, de manera indirecta, a través de la coyuntura histórica que se esté viviendo en ese momento en particular. Rodrigo, sabemos que esta es una noticia que tomó por sorpresa tanto al mundo como al Vaticano, pero de estos cardenales que estamos hablando, ¿se podría conocer en estos momentos, aunque no se pensaba en una elección, cuál cardenal podría tal vez tener más posibilidades de ser uno de los nominados o uno de los elegidos para ser el próximo pontífice? Es muy difícil, sobre todo por la novedad que implica esta coyuntura, el hacer algún tipo de estimación. Siempre es difícil, pero ahora en esta nueva situación seguramente cambian muchas de las coordenadas importantes a tomar en cuenta. Hasta antes de esta decisión del Santo Padre, los cardenales que más se escuchaban en este tema era el cardenal Angelo Scola de Milán, uno de los hombres cercanos a Benedicto XVI, también un gran teólogo e intelectual, discípulo de uno de los más grandes teólogos de la Iglesia Católica en el siglo XX, que fue Hans Urs von Balthasar. Ahora un nuevo nombre. Rodrigo, adelante. Un nuevo nombre que aparece muy recientemente es el cardenal Dolan de Nueva York. Es un joven muy recientemente elegido papa, pero que ha tenido un desempeño sumamente atractivo para los obispos y los cardenales del mundo en el último sínodo, que se llamó Sínodo de la Nueva Evangelización, realizado apenas hace un par de meses. Usted está hablando de juventud en este cardenal que pues podría ser quizá uno de los que pudiera ser contemplado para asumir el cargo de papa. Y yo preguntaba hace un momento sobre las características que debía tener el próximo papa de acuerdo con la situación actual, la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad muy moderna. El papa, el 3 de diciembre, el papa Benedicto XVI, abrió su cuenta de Twitter y rápidamente empezó a tener una gran cantidad de seguidores. ¿Qué me diría de el posible sucesor a partir de las características de la sociedad actual? Sí, indiscutiblemente el Papa Benedicto ha sido un Papa elegido ya cuando era mayor de edad. Desde el momento de su elección se habló de un Papa de transición, de una manera parecida a como se hablaba de Juan XXIII, que también era un Papa mayor y que se estimaba que duraría muy poco. Se empezaron a hacer analogías respecto a ellos dos, porque Juan XXIII, de manera sorpresiva, convocó al Concilio Vaticano II, que significó un proceso de reforma interna de la Iglesia muy importante. Parecía, y es la expectativa de muchas personas, que el Papa Benedicto XVI emprendería un proceso de reforma también muy profundo, en continuidad con el Vaticano II, corrigiendo algunas de las exigencias más sustantivas que encontraba en la Iglesia, como todo el tema de la pederastia y algunos otros más. Ahora parece ser que bajo esta coyuntura no sería de extraño que se busque un papa que por sus condiciones de edad y de salud pueda permitir un periodo de gobierno de más larga duración. Segundo, como se dijo apenas el día viernes en el Vaticano, en una reunión muy importante que organizó el Consejo Pontificio para la Cultura, las nuevas culturas juveniles, digitales, fragmentadas, muy emotivas, muy llamadas a buscar autenticidad antes que el respeto de normas, parece ser que están marcando la agenda de la Iglesia para los próximos años. Si nos acogiéramos a lo que este importante encuentro del Consejo Pontificio para la Cultura realizó el viernes pasado apenas,
pareciera que lo que se requiere o lo que se necesitará será un papa que responda al nuevo contexto posmoderno y global, claro, en donde las nuevas culturas juveniles, tanto a nivel simbólico, lingüístico, en materia de expectativas de vida, son las que están marcando indiscutiblemente la agenda para Rodrigo, la Iglesia. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta hora de Café CNN. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Rodrigo Guerra, director del Centro de Investigación Social Avanzada. Y también toca recalcar que aunque nadie puede predecir quién será el nuevo pontífice, Latinoamérica en estos momentos, tanto África como Asia, tienen muy fuertes candidatos y hay un gran número de cardenales también de estas zonas en los últimos años. Hacemos una breve pausa comercial, pero regresamos con más en esta transmisión en vivo. Yo cumplo con mi obligación de limpiar. Cumpla usted con su obligación de no ensuciar. La ciudad está cambiando. Cambie usted también. Municipalidad de Guatemala. Cumple.